Nosotros estamos haciendo un estudio en el capítulo, bueno, de hecho el versículo base que tenemos es Mateo 28, 18, que dice, ya lo sabemos de memoria, no lo busquen, ya. El Señor Jesucristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, por cuanto Dios le dio todo el poder, y hacer discípulos a las naciones. Como esto es tan difícil, entonces el Señor primero tuvo que darle un aliento a los discípulos, a sus discípulos, y decirle: bueno, esto es una misión imposible, pero no importa, ustedes van a ser discípulos porque todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, les dijo: ustedes mueven el cielo en oración para que el cielo mueva la tierra, y como resultado de esto hayan discípulos, no cristianos, creyentes, como decíamos el domingo pasado. Todo el mundo dice que cree, pero una cosa es creer y otra cosa es ser discípulo. Entonces el mandamiento del Señor a los suyos fue hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces le dice: enseñándoles ¿qué? Que obedezcan, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, nosotros tenemos que la iglesia en el mundo tiene una gran misión de extender el evangelio haciendo discípulos. Como Pablo le decía a Timoteo: estas cosas te encargo de Timoteo, que tú tomes hombres a quien puedas tú enseñarles, ¿ya? Y que a su vez ellos enseñen a otros, ¿ya? Entonces es como una carrera de apostas. Los apóstoles fueron por todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Y qué es lo que hacían? Discípulos. ¿Y qué es lo que hacían los discípulos? Obedecían. ¿Y qué es lo que obedecían? Todo lo que el Señor les mandó. Por eso que el Señor continúa diciendo, bueno, el versículo completo dice: todo poder me es dado en el cielo y la tierra, por tanto id a ser discípulos a las naciones, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos, ¿ya? Y entonces dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, donde quiera, en cualquier lugar del mundo, donde se paren hombres de Dios trayendo la enseñanza de Jesucristo, hay poder y hay la presencia misma del Señor, debido a lo difícil de esta misión. Recuerden que estamos en un mundo que pertenece a Satanás, y la gente lo que menos le agrada es obedecer al Señor. Acuérdense que al Señor Jesucristo su propio pueblo lo crucificó y lo rechazaron. La Biblia dice que los suyos vieron, y cada día más los hombres y las mujeres de Dios están siendo rechazados por esta nación, por este mundo perverso. Sin embargo, el Señor nos mandó y nos dijo que nosotros teníamos que enseñar estas cosas. Bien, vamos al capítulo 13 de Juan, y estamos tomando del discurso que se llama el discurso del aposento alto, cuando el Señor Jesucristo, ya la noche que iba a ser entregado, tomó la Pascua, y entonces instituyó la Santa Cena, y entonces le dio mandamientos a sus discípulos. Y estos mandamientos son los que ellos fueron a enseñar a todo el mundo. Ahora, los mandamientos del Señor son ratificados desde Génesis hasta Malaquías, y el fundamento de lo que enseñamos está en el Antiguo Testamento. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: o habéis sido tardos para ver lo que hablaron de mí, dice Moisés, ahí tenemos el Pentateuco, los profetas, y todos los profetas y los salmos. Por lo tanto, nosotros no andamos predicando por decir, el antiguo pacto,
Nosotros predicamos, el mandamiento del Señor fue que vamos a enseñar lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Ya hemos visto algunos de ellos, y estos mandamientos están firmemente enraizados en toda la Biblia. Acuérdense que el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento, porque la Biblia es un solo conjunto de libros. Pero nosotros vamos enseñando la enseñanza de Jesucristo por una razón muy sencilla. Porque nunca jamás en la humanidad ha habido tanta luz cuando vino el Maestro de los Maestros. Él completó toda la revelación de Dios. No hay nada ya que nosotros, de la revelación de Dios, que pueda aparecer. Por eso que yo, a mí me llega el ataque cuando alguien de repente dice, oh, apareció un ángel y tal revelación. No. La máxima revelación de la humanidad, la luz más grande que hemos tenido, es cuando el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo y se reveló. Él dijo a Dios, nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, el Dios encarnado, vino a revelar a Dios, y la máxima luz de Dios la trajo Jesucristo. Por eso que el Nuevo Testamento está basado en el fundamento de Cristo, y que Él mandó a sus apóstoles, que son los profetas de Dios, y ellos nos dejaron toda la luz que trajo Jesucristo. Entonces nosotros ya no vamos predicando el Antiguo Testamento, nos vamos predicando el Antiguo Pacto, porque muchas de esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Pero venido lo real, venido Cristo, tenemos un gran mensaje a la humanidad. ¿Y cuál es el gran mensaje a la humanidad? El mensaje del Maestro de los Maestros. Por eso que el Señor dijo con mucha autoridad, dijo, vayan a todas las naciones y enseñen las cosas que yo, lo que yo les enseñé a ustedes. Y eso ustedes lo van a enseñar a otros, para que así vaya. Y yo lo apoyo con todo mi poder y con toda mi presencia, para que esto sea una realidad y el mundo haya muchos discípulos que proclamen la más grande luz que ha venido a la humanidad, el Cristo encarnado. Por eso en el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, de otras formas, de muchas diferentes formas, dice, ahora Dios nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo. Ya no esperamos ni una más revelación más grande que la que tenemos. Y nosotros estamos proclamando lo máximo de la revelación de Dios. ¿Y qué es lo máximo de la revelación de Dios? Los mandamientos que el Señor le dio a sus discípulos para que ellos nos los enseñaran a nosotros. En el aposento alto, nosotros, como hemos visto, tenemos la columna vertebral de los mandamientos del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer un pequeño repasito. Estuvimos viendo primero el primer mandamiento que les manda ese día, cuando toma la primera cena en el aposento alto, y le dice, haced esto en memoria de mí. Y tomó el pan, lo partió, y tomó el vino, y lo tomó, dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que por vosotros derramamos. Y el pueblo de Dios fue congregado desde los discípulos, fue congregado a la adoración bajo la cruz del Calvario, que son los símbolos del pan y el vino, para hacer memoria de la persona del Señor Jesucristo. Ese fue el primer mandamiento que Él les da en esa ocasión tan especial. El Señor Jesucristo era un momento ya que al otro día Él sabía que al otro día iba a ser crucificado. Sin embargo, Él está preocupado de lo más importante, le está dejando este tesoro a los discípulos. Y en este discurso del aposento alto tenemos en esencia, yo diría que todo, casi todo la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. En segundo lugar, ¿qué fue lo que les mandó a los discípulos que enseñaran? A ustedes los mandó que me lavaran los pies a mí. Y a mí me mandó que les lavara los pies a ustedes. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros los cristianos no vinimos a ser señores, vinimos a ser siervos de los hermanos, a servirles, y servirles con humildad.
Por eso que el Señor se ciñó la toalla, hizo el trabajo de un siervo y le lavó los pies a todos los discípulos. ¿Ya? Y les dijo: ustedes también, como lo que yo hago, háganlo ustedes también. Y entonces les dijo en otras palabras: ustedes tienen una gran misión. Si ustedes quieren ir a todo el mundo y llevar el Evangelio a hacer discípulos a las naciones, ustedes tienen necesariamente que ser hombres y mujeres siervos, humildes como yo soy. Y el progreso del Evangelio va directamente proporcional a la humildad y al servicio de los discípulos. Todo lo contrario de lo que vemos en la cristiandad. Hoy día vemos autoridades, ¿no? Hay uno por ahí que le besan, ni la mano le besan, ni el anillo le besan. Y todos tienen puestos. Y qué sé yo. Y por ejemplo, en la iglesia, los puestos que hay en la iglesia, que son puestos exclusivamente de servir a los demás, los ponen como otra cosa, ¿sí? Como el pastor, una cosa así por allá arriba, y reverendo y tantas cosas. Eso no existe en la palabra de Dios. El Señor le dijo: vosotros decís que yo soy el Señor y el Maestro, y decís bien. Sin embargo, yo les lavo a ustedes a los pies. Por lo tanto, les dijo, y eso tenemos que nosotros hacerlo, y tenemos que mandarlo que lo hagan también. ¿Qué es este mandamiento? Que os lavéis los pies los unos a los otros. ¿Y cómo más le dijo? Así como yo os lo he hecho. Nosotros estamos enseñando, por decirlo así, además del Antiguo Testamento, estamos enseñando el que cumplió la palabra de Dios, el que aplicó la palabra de Dios y que la perfeccionó y la enseñó en su totalidad. Estamos enseñando ahora como Cristo lo hizo. No estamos enseñando cómo fue, porque si ustedes vienen a ver, el hombre más manso de toda la vida, humilde, fue Moisés. Entonces no estamos enseñando que la gente, los hermanos sean humildes como Moisés. Moisés es un buen ejemplo. Pero nuestro ejemplo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Tenemos que amar a los hermanos, tenemos que servir a los hermanos como Cristo los sirvió. ¿Y cuál fue el tercer mandamiento, que ya es el que estamos viendo, y ya vamos a terminar y comenzar el otro, el cuarto? El otro mandamiento que hay que enseñar, que hay que practicar, ya lo vimos. El Señor dice, bueno, lo vamos a leer nuevamente, vamos al capítulo 13 de Evangelio según San Juan, el versículo 34. El Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cómo es que tenemos que enseñar que nos amemos? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muy bien. Este es un mandamiento, ya lo vimos ya, dijimos que era nuevo, ya examinamos qué es lo que decía el mandamiento antiguo, cuando el Señor le preguntaba al maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Qué fue lo que contestó el Señor? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Con toda tu fuerza, amar al Señor tu Dios, es amor, ¿ya? Y entonces menciona, y el segundo mandamiento más importante, ¿cuál era? ¿Qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No había más grande ejemplo en ese tiempo, o sea que lo único que podía decir a Dios: mire, ustedes amen al prójimo como ustedes mismos. Pero el mandamiento que enseñamos nosotros ya no es ese. ¿Cuál es el que enseñamos nosotros? Que nosotros nos amemos al prójimo, los hermanos, no como a nosotros mismos, sino que más arriba. ¿Cómo tenemos que enseñar? Ahora vamos a leerlo, es muy importante que enseñemos al pie de la letra lo que el Señor nos dictó. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Se dan cuenta, hermano? Porque el Señor Jesucristo dijo: todo poder me he dado. ¿Cuánto poder se necesita para amar a los hermanos? Somos tan egoístas, pensamos en nosotros mismos. Máximo a veces nos alcanza y bendice a mi hija, a mi hijo, y a veces a mi mamá, a mi papá, y a veces a los hermanos más queridos. Se necesita mucho poder
para que nosotros obedezcamos este mandamiento, se necesita poder de Dios para hacerlo. Que nos amemos los unos a los otros, porque ya no estamos diciendo que nos amemos como a nosotros mismos. Los hermanos que hicieron la tarea, que les di el domingo, les dije que buscaran en la Biblia qué significa amarse a uno mismo. ¿Alguno lo hizo? ¿Lo pensó? La clave está en Efesios capítulo 5. Dice, amados maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, se entregó con ella. Y entonces pues dice también que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, que son como nuestro propio cuerpo. Y así como nosotros mantenemos nuestro cuerpo y se nadie aborrece jamás a su cuerpo, así también debemos amar a la esposa. Y más de ello también es como Cristo. O sea, el mandamiento completo. Empezando por lo más cerquita, por la casa. El versículo siguiente dice algo que vamos a ver hoy día también. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tenéis amor unos por los otros. No sé si ustedes se dan cuenta por qué Satanás se esfuerza tanto en dividir a los hermanos, dividir las iglesias, dividir un grupo y otro grupo, porque Satanás no tiene ningún interés que el mundo conozca que nosotros somos los discípulos de Dios, que estamos enseñando los mandamientos verdaderos de Cristo, ¿ya? Pero por más que ellos se opongan, si nosotros nos amamos los unos a los otros, entonces nosotros estamos mostrando al mundo que realmente nosotros somos hijos de Dios. Quizá un poquito vamos a ver un poquito, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, Juan desarrolla bastante este tema del nuevo mandamiento. Algo vimos el domingo pasado. Y Juan toma el mismo tema del Señor y dice en el versículo 7 del capítulo 2 en Primera de Juan, dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Obvio, el Señor dijo que era un mandamiento nuevo, entonces ahora Juan dice que el mandamiento antiguo. No es eso. Lo que quiere decir Juan aquí, que el mandamiento antiguo no ha sido invalidado. No ha sido invalidado. Sino que el mandamiento nuevo es más grande que el antiguo. Eso es todo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento antiguo. Dijimos que el que ama a su prójimo cumple la ley. No matarás, no lo harás. Todo el que cumple la ley es porque ama a su prójimo. ¿Ya? Entonces dice un mandamiento, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, desde Génesis. Se nos enseña ese amor, ya, que nos amemos los unos a los otros, así como a nosotros mismos. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, aquí hay algo diferente. O sea, no se queden solamente con el mandamiento antiguo. Nosotros ya vimos a Cristo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Se puso de acuerdo Juan con el Señor. El Señor dijo un mandamiento nuevo. Eso es lo que estamos estudiando. Sin embargo, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Es verdadero en Él porque Cristo, la Biblia dice que el capítulo 13 que estábamos viendo, dice que Cristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y aquí Jesucristo, en vez de estar preocupado que el otro día iba a ser cargado todos nuestros pecados sobre Él, estaba preocupado de sus discípulos. Cuando vinieron a tomar preso al Señor Jesucristo, venían con Él, y entonces vino Pedro y sacó una espada, le cortó la oreja al siervo, ¿verdad? Y el Señor dijo, ¿a quién buscáis? Le pone la oreja al siervo para imponer respeto. Y entonces cuando dice, ¿quién buscáis? Ellos dicen, bueno, Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy.
y esa gente cae fulminado atrás. Y entonces el Señor Jesucristo, no es que Él quería que no lo tomaran, porque tenía demasiado poder, nadie podía tomar el Señor. Entonces Él dice, ¿quién buscáis? Entonces le dijeron a ti, bueno, entonces, aquí estoy yo. Entonces, pero Él estaba preocupado, dice, dejen a Él. Yo creo que esa fue todo lo que el Señor hizo, esa demostración de poder, le puso la oreja al hombre ahí, hizo un milagro, hizo que la gente cayera a tierra, solamente por una cosa, porque Él no quería que le tocaran a sus ovejas. Él iba a entregar su vida. Claro, se iba a cumplir la profecía. Herirá al pastor, dice Zacarías, y las ovejas serán dispersadas. Y sí fueron dispersadas, pero al menos no mataron a Pedro ni mataron a los otros. Y el Señor estuvo muy preocupado. Incluso en la misma cruz, Jesucristo estaba preocupado de su mamá. Y mira a Juan, mira a su madre. Y de la cruz le dice, a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y le dice, madre. Y ahí preocupado de su mamá en la cruz del Señor. Un amor tan intenso, tan profundo, tan tierno. Y entonces él está preocupado hasta el final, preocupado del hombre que iba al infierno al lado, orando por los demás. Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Y con mucho gozo en su corazón le dijo al ladrón que lo estaba injuriando, insultando un ratito antes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está siempre preocupado de los demás. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y esa fue la vara que nos dejó para que nos amamos de uno a nosotros, para que rompamos nuestros prejuicios, para que rompamos nuestro egoísmo, y para que abramos nuestro corazón, para que el mundo conozca que somos los discípulos del Señor. ¿Qué les parece a ustedes si pasan aquí un grupo de mormones, aquí un grupo de testigos de Jehová y un grupo de nosotros? ¿Cuál de todos va a decir al mundo que son los verdaderos? Cuando ellos allá dicen que nosotros somos los verdaderos, y los del medio no, que es Smith, y la nueva revelación, ¿y nosotros qué? ¿Peleando los unos a los otros? ¿Nos creerán? Por eso que el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Este mandamiento antiguo dice que es verdadero en Cristo, porque Cristo lo hizo, pero también dice que es verdadero en nosotros. Yo le pregunté a ustedes que por qué era verdadero en nosotros, y bueno, yo no tengo toda la respuesta, pero al menos el Señor me dio una respuesta de parte de algo. ¿Por qué este mandamiento tan difícil es verdadero en nosotros? Yo lo encontré lo más sencillo después que el Señor me lo reveló. Porque nosotros tenemos la vida de Jesucristo en nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y andamos en obediencia al Señor, cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a manifestarse la vida de Cristo en nosotros, que rompe todo el hombre viejo y rompe todo el esquema antiguo, y comenzamos a entregarnos, entregamos nuestros talentos a los hermanos, entregamos nuestros dones espirituales, nos ejercitamos y comenzamos a amar a los hermanos. Y ese mandamiento entonces va a ser verdadero en Cristo y pasa a ser verdadero en la iglesia, porque potencialmente tenemos la vida de Cristo. Por eso que el apóstol Pedro dijo que Dios nos ha dado la naturaleza divina, la vida de Dios. Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo, y cuando nacemos del Espíritu Santo de Dios, la vida de Cristo es implantada al pueblo de Dios, y nosotros podemos cumplir un mandamiento tan difícil que nadie jamás nunca cumplió, ni siquiera a nivel de amarse los unos a los otros como uno mismo. Entonces el Señor levantó la vara más arriba y dice, este mandamiento es verdadero en mí, en el Señor Jesucristo, y en ustedes también, porque por muy difíciles que sean, yo estoy en ustedes y yo me manifiesto en ustedes, y yo manifiesto mi presencia en la iglesia a través del pueblo de Dios por el Espíritu Santo. Entonces este mandamiento es verdadero en Él y también es verdadero en vosotros, porque dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya era tiempo que viniera alguien
que separara entre Dios y los hombres, y dijera, se puede obedecer a Dios. Jesucristo lo hizo. Él no usó como usurpación ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a nosotros, igual a nosotros. Y como un hombre, se sujetó a Dios y cumplió la ley a la perfección, y no solamente cumplió la ley, sino que la llevó a la maravilla de la perfección absoluta, amando. Acuérdense que el primer mandamiento es amar a Dios, con toda tu mente, toda tu fuerza, y el segundo es semejante, también es amar. Amar y amar es amar. Todo, dice, toda la ley y los profetas están envueltas en este solo mandamiento. Todo. Entonces, el Señor Jesucristo cumplió absolutamente todo. ¿Ya? Y Él dijo, se puede. Y no me digan que no, porque yo voy a estar entre ustedes. Y el mundo va a ver. Y el mundo ha visto muchos grandes hombres de Dios, ha visto cómo se aman los hermanos. Y el mundo ha visto la revelación de Dios a través del cumplimiento de este mandamiento. Versículo 9, el que dice que está, esto lo vimos, vamos a ver rápidamente algunos pequeños detalles, a ver si alcanzamos al cuarto mandamiento que manda el Señor. Vamos aquí mismo en Primera de Juan, vamos a leer algunos versículos que son importantes también, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 4, Primera de 4. Yo estuve viendo algunas otras versiones, tratando de meditar un poquito este tema. Yo he tratado voluntariamente de no pasar muy rápido este tema. Es algo que tiene que dejar huellas este mandamiento en la iglesia para que dé fruto. Así que lo vi en algunas versiones. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, voy a parafrasearlo, no existe en nosotros. O lo mismo que dice, o lo contrario dice, el amor de quién es? De Dios. ¿Está claro? El Señor viene a cambiarnos. Con su mandamiento nos cambia. Entonces dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nadie que aborrezca a su hermano puede decir que conoce a Dios. Lo que tiene que hacer es convertirse o arrepentirse y perdonar a su hermano. Bien, hay otra versión que dice así, dice, amados hijos míos, dice el apóstol, debemos amarnos unos a otros. Acuérdense que no es una buena idea, no sería bonito que nos amáramos, es un mandamiento del Señor. Y los discípulos comenzaron a predicar en todo el mundo, hasta el día de hoy se está predicando. Que se obedezca o no se obedezca es otra cosa, ¿ya? Pero dice, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? Porque cuando yo me convierto a Jesucristo me nace un amor por estar con el pueblo de Dios. Por eso que la Biblia dice que el que dice que está en luz, dice, tiene comunión. Y tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos imperfectos, confesamos nuestros pecados, pero tenemos comunión los unos con los otros. Nadie puede decir que está en luz y no tiene comunión con sus hermanos. La mentira más grande de Satanás es que un hermano esté solo en la calle y le dice, ¿cómo te va, hermano? Súper bien con Dios, solo en mi casa. Imposible, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Aquí lo dice claramente, lo dice que él dice que el que es nacido de Dios conoce a Dios y dice el versículo que él conoce a Dios por esta razón. Otra traducción dice,
para que por medio de Él todos nosotros tengamos amor uno por los otros. ¿Ya? Bien. Vamos al capítulo 4, vamos a ver dos cositas más o menos que no terminamos de explicar bien. Este tema es un tema bien profundo, nosotros no queremos quedarnos ahí, pero yo me sentiría muy contento de los hermanos que enseñamos, que algunos toman alguna vez este tema detenidamente, el amor hacia los hermanos. Es un tema muy provechoso, ¿ya? Bueno, pero vamos a verlo, puntualizar lo más importante, el capítulo 4 de 1 de Juan, que trata mucho acerca de este tema del amor. En el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es una evidencia que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. ¿Cuál es la evidencia? Dice en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, esto viene por un nuevo nacimiento. Viene la vida de Dios a nosotros. En el versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor. El amor no solamente, algo vimos el domingo pasado, el amor no solamente se conoce, no es una teoría, es algo que se ve. Entonces aquí dice: nosotros hemos conocido, hemos conocido y creído el amor de Dios. Es algo que pasa a ser parte de nuestra forma de pensamiento, de creencia, ¿ya? Que Dios tiene el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hay algo especial cuando una persona se convierte. El amor de Dios se derrama en su corazón y eso indica que Dios permanece en él. Todo cristiano tiene la capacidad, si quiere, porque el cristianismo todo es voluntario, pero tiene la capacidad, si quiere, de desarrollar un amor genuino, un amor que viene por el Espíritu Santo, un amor que no tenemos, un amor que es por inducción, que viene con el nuevo nacimiento y viene con la vida de Cristo en nosotros. El versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Había algo también que sería interesante que viéramos en el versículo 19 del capítulo 4. Dice: nosotros le amamos, aquí está la correspondencia del amor. Amamos a Dios porque nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo conozco a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una pregunta muy profunda. Yo amo mucho a Dios. Ah, sí, tú amas a Dios. Y entonces amas a tu hermano. Oras mucho por tu hermano, estás preocupado por tu hermano. Ahí se muestra el amor de Dios cuando nosotros. Acuérdense que los dos mandamientos están unidos. Amarás a Dios, que son los primeros 4 mandamientos del Decálogo, y amarás a tu prójimo, los 6 otros mandamientos de los 10. Y amor a Dios y amor al prójimo es amor, más amor es amor. El amor viene de Dios. El otro versículo dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ame a Dios, ame también a su hermano. Voy a ver el tema de la segunda parte del capítulo. Volvamos al capítulo 13, donde está el mandamiento. El versículo 25 dice algo bien importante, que lo puntualizamos al principio. Dice: en esto conocemos todos que en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si tuviésemos amor los unos a los otros. Dios está haciendo una obra especial en nosotros. Vuelvo a decir, la meta del cristiano es parecerse a Cristo. Entonces el Espíritu Santo está como algo así como un escultor con un cincel en la piedra. Nosotros somos la piedra y el Señor es el que está cincelando, ¿ya? Entonces, cada vez que el escultor quiere hacer parte de la figura, tiene que sacar de la piedra todo lo que no es de la figura. Hay una escultura muy famosa que es de la piedad, fue esculpida en la piedra. Y Miguel Ángel iba sacando todo lo de la piedra que no pertenecía a la piedad, que era Jesucristo, que estaba así, está María teniendo al Señor. Yo he visto esa escultura, la vi, y es como que la piedra hubiera tomado vida, así la mano cae, así como pero algo espectacular. Ese hombre de la piedra formó una escultura maravillosa. Jesucristo salió de la tumba y María tomándolo, y él ahí con sus marcas así recostado sobre María, muerto. Fue espectacular la famosa piedad de Miguel Ángel. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor contigo. Él está sacando de ti todo lo que no se parece a Cristo. A veces nos duele, nos da por acá. A veces nos ponen una esposa al lado, filo con uno, para que filo con filo, ¿no?, acusan. A veces nos trae un gran conflicto alrededor, para que nosotros o veamos que lo que somos verdaderamente, o veamos si estamos progresando un poquito, para que estamos amando a los demás, estamos mostrándonos como Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Está haciendo una gran obra en nosotros. En el capítulo 17, hay parte de esta obra, capítulo 17 del Evangelio según San Juan. El Señor en su oración, en el versículo 20 dice, el versículo 20 de Juan 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está hablando de los discípulos que van a predicar, van a mandar, enseñar, que cumplan el mandamiento. Entonces, Él quiere que crean en ellos. ¿Y cómo creen en ellos? Entonces dice acá, dice el versículo siguiente, dice: para que todos sean uno. Eso es lo que hace el amor entre los cristianos, somos unidos. Todos sean uno, y como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad que debería tener la iglesia. Así como el Padre está unido con el Hijo. Esa es la unidad. Dice que también ellos sean uno en nosotros, o sea, Dios en medio de la iglesia, el Señor en medio de la iglesia, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que Dios el Padre hace 2000 años mandó a Jesucristo, cuando andan por ahí diciendo que ni siquiera vino Jesucristo? Miren la barbaridad que dicen. Estamos en el año 2016 de qué? Fue de Cristo. Y dice que no vino. ¿Y cómo van a creer en nosotros, hermano? Si no somos uno, no nos amamos. Para que el mundo crea que tú lo has enviado. Versículo 22 dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Se fija la obra del Señor? Hermano, qué bendita realidad. El Señor está en nosotros, los que hemos nacido nuevos.
No importa cuán tercos y duros seamos para que el Señor nos moldee. Él está en nosotros. Él es fiel. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces aquí nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, la mejor campaña evangelística que nosotros podemos hacer es que el mundo comience ya a darse cuenta que nos amamos. El mundo comienza a darse cuenta que Dios está haciendo una obra en nosotros. Y que el mundo tenga que darse cuenta que aunque somos imperfectos, aunque no tenemos obediencia perfecta, Dios está haciendo una obra en nosotros, haciéndonos amar no solamente su palabra, sino que también a los hermanos y amar las cosas que son de Dios. Bien, ¿cuántos minutos quedan, Diosito? ¿Cuánto? Lo voy a llevar al capítulo 14 de Juan. Vamos a volver vamos a volver a Juan en el discurso del aposento alto, y aquí aparece el primer mandamiento, es que tomemos la cena. El segundo mandamiento, que nos lavemos los pies los unos a los otros como Cristo nos amó. El tercero mandamiento, que lo hemos visto muy por encima, que nos amemos los unos a los otros así como el Señor nos ha amado. Y entonces el cuarto mandamiento lo vamos a dejar ahora establecido. Capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesucristo dice: si me amáis, ¿qué más dice? Guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que está mandando? ¿Qué es lo que está mandando aquí? Está mandando indirectamente que lo amemos. Y nos está mandando directamente que obedezcamos. Una de las maravillas de la conversión es que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. La salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo con nosotros. Pero apenas Cristo toca nuestro corazón, entra en nuestra vida, nos da la gracia y el poder. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Él no nos manda algo que nosotros lo podamos hacer. Entonces nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.